Baruch Adonai Jameborah Olam Baed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Bienvenidos todos, mis amados ajín, a los fundamentos de la Torah. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Puedes encontrarme también en iBooks como La Responsabilidad Humana. Puedes encontrarme en Spotify como Los Fundamentos de la Torah. Puedes encontrarme aquí en este canal como Johanan Gutiérrez en YouTube. Y también puedes encontrarme en Apple Music como Los Fundamentos de la Torah. Amén. Bienvenidos todos. Estamos en la Parashá Bo. Esta Parashá Misajín está en Shemó, en Éxodo capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 16. La Jactará Misajín para esta Parashá tenemos Yermiyah, Jeremías 46, verso 13 al 28. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Bo. Tenemos Lucas capítulo 22, verso 22 al 24. Tenemos Yohanan, Juan 19, verso 31 al 37. Tenemos Hechos capítulo 13, verso 16 y 17. Tenemos Apocalipsis capítulo 8, verso 6 hasta Apocalipsis 9, verso 12. También tenemos otra cita en Apocalipsis, es el capítulo 16, verso 1 al 21. Misahim Bo significa ven. Ven del verbo venir. Aquí Misahim, sin embargo, el paró retornó una vez más a su obstinada negativa. Entonces Moshe produjo la plaga siguiente, una total oscuridad que envolvió la tierra de Midian durante 6 días. Solo los israelitas tenían luz en sus viviendas. El paró, no obstante, impidió la salida del pueblo, a lo que Moshe replicó que habría una plaga final de efectos devastadores. Ella les costaría la vida a todos los primogénitos egipcios. Elohim informó a Moshe que la redención estaba próxima. El 10º día de Nisan, cada jefe de familia debía apartar un cordero para mantenerlo hasta la noche del día 14º, ocasión en la que debía ser sacrificado. Aquí, Misajín, parte de la sangre sería salpicada sobre el marco de la puerta de toda casa, de cada casa israelita o judía, como señal de que sus habitantes eran israelitas. Esa noche, Misajín, la carne del sacrificio debía de ser comida cuando estuviera asada, con pan sin levadura y hierbas amargas. Desde entonces, Misajín, esa festividad ha sido observada anualmente como Pesaj, y es un permanente recordatorio de la liberación de Midian. Exactamente a medianoche, Misajín, Elohim eliminó a todos los primogénitos egipcios, tanto hombres como animales. Él paró y sus compatriotas se levantaron en mitad de la noche para lamentarse amargamente por las pérdidas de las vidas. Pidió entonces a los israelitas que partieran, no ya como una orden real, sino un, sino con un dejo o de dejar de cometimiento, tal como Hashem lo había anticipado. También, Misajín, se les ordenó que
redimieran a sus hijos primogénitos varones en todas las generaciones futuras, y que usaran tefilín, o sea, las filitarias, los tefilín que nos ponemos uno en la mano y otro en la cabeza. De todo esto vamos a estar hablando verso por verso, mis amados Sajín. Por favor, agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Si tiene alguna pregunta, pregúntele a su Roe, a su More o a un servidor. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bebinotá betzivanu laxó bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Misajín capítulo 10, verso 1 dice, entonces Hashem dijo a Moshe, preséntate a Parón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo, así como se llama la parashá, que significa ven. Esto nos enseña, Misajín, que el Todopoderoso estaba en Misraín con los Benei Israel. Y también que él fue primero a Paró e invitó a Moshe a ir con él. Un siervo del Todopoderoso no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con el Todopoderoso. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con Adonai, con lo que él dice y hace. Misajín, si tomamos decisiones sin consultar al Boreolán, podemos sufrir graves consecuencias, como está en Yahoshua 9:14, que dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pudieron y no pidieron el consejo de Hashem. Entonces hay que pedir siempre el consejo del Boreolán, Misajín. No vayamos solos. Capítulo 10, verso 12 dice, capítulo 10, verso 2, perdón, dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. Pongan atención aquí, misajín. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de lo que Adonai ha hecho en nuestras vidas. Y especialmente, misajín, lo que pasó con la salida de Misraín, o sea, el exilio. Esta salida simboliza, misajín, la liberación de Hasatán, que era Paró, el pecado y el mundo por medio de Mashiach. Hay que contar a nuestros hijos la experiencia de salvación por medio del Melech HaMashiach. Los padres tenemos que transmitir estas verdades a nuestros hijos, misajín. Este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Todopoderoso. Misajín, la tarea de transmitir la emuná hebrea no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como está en Joel 1:3. Mire, dice, contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación, prácticamente 3 generaciones. En el Tejilín 78, verso 2 al 8, dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos escuchado y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera,
aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohim, y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación pórfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. Ahí tiene esa cita, por favor, medítela. Tenemos una gran responsabilidad, Misajín. Aquí como miramos la tradición de pasar la revelación de padres a hijos, Misajín, es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones y es parte de la misma declaración de Munaj hebrea, como está escrito en Devarim 6, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si los padres dejamos que otros se encarguen de la educación espiritual de nuestros hijos, no hemos cumplido con esta responsabilidad, mensajín. Tanto nosotros como padres, como los hijos, tienen necesidad de esta transmisión. Los padres necesitamos recordar y alabar al Todopoderoso por los milagros que han vivido y que hemos vivido y pasar estas experiencias a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ellos a su vez, misajín, recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Elohim. No lo olvide, tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. Un padre, misajín, debe de leer la escritura todos los días a sus hijos, mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantará una generación de Kadoshin. Así levantaremos una generación de Kadoshin, misajín. Tenemos una gran responsabilidad, así que ocupémonos. Capítulo 10, verso 9 dice, y Moshe respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Shen. Pongan atención aquí. Este verso, Misají, nos enseña que hay tres cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una Moed a Yud Hei Vahe. Debemos de tener libertad, debemos de tener familia y debemos de tener el sacrificio. Misajín, sin estos tres no es posible celebrar una verdadera Moed al Todopoderoso. Mediten eso. Libertad, familia y sacrificio. Capítulo 10, verso 11 dice, no será así. Id ahora solo los hombres y servid a Shen, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Paró. Aquí Misajín Paró quería intentar que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta a Adonai. Esto no es posible, Misajín. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podremos celebrar una fiesta delante de Adonai. Como por ejemplo en Shabbat, si no está la Isha, que es una pieza fundamental para recibir a la Shejinah, no es lo mismo que un varón solo. Así que los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestras celebraciones. Que disfruten de la sinja, del gozo, de la alegría. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. Paró simboliza Hasatán y como tal intenta hacer todo a su manera. Quiere dividir la familia, quiere apartar a los niños de los
servicios de la boda al Todopoderoso. Todas las celebraciones de los israelitas, de los judíos, están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ellas, misajín. Por esto, usamos mucha simbología y objetos de culto para que nuestra enseñanza y nuestra boda al Todopoderoso sean fáciles de asimilar para los niños y para todos los nuevecitos. Isaín el Mashiach se indignó contra sus talmidín cuando intentaron apartar a los niños de la presencia de él cuando estaba presente aquí en este Olán. Puede mirar allí Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, que dice, y le traían niños para que los tocara, y los talmidín los reprendieron. Pero cuando Mashiach vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos el reino de Elohim es. En verdad os digo, el que no recibe al reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Aleluya. Aquí, si no sabe cómo bendecir a sus niños, aquí tiene un ejemplo como lo hacía nuestro Mashiach. Tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Así es. Capítulo 10, verso 14, Misajín dice, y subieron las langostas sobre toda la tierra de Misraín, y se asentaron en todo el territorio de Misraín, y eran muy numerosas. Nunca ha habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Misajín en Joel, capítulo 2, verso 2, hay una referencia a una invasión de langostas en la tierra de Israel. Dice, de día tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Misajín, ¿cómo es posible que la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después de cuando el profeta Joel dice que nunca ha habido nada semejante? Misajín, vamos a dar dos interpretaciones a esta aparente contradicción. Una es, Rashi dice que la profecía de Joel muestra que esa plaga de langostas fue más severa que la de Moshe, pero no hubo contradicción porque la plaga de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto. Las especies Arbe, Yelé, Hasil y Gazán. Pero la plaga de Moshe consistió en una sola especie, e igual a ella no hubo antes ni habrá después. También, Misajín, podríamos interpretar estos dos textos de manera que las dos plagas ocurrieron en dos países distintos, una en Misraín y la tierra de Israel. La promesa de que nunca será algo semejante se refiere solo a Misraín. La plaga que se menciona en el libro de Joel está en relación con la tierra de Israel, y allí no había ocurrido nada semejante, y tampoco habrá después. Los Sheidin, los demonios en forma de langostas que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, como está ahí en Revelaciones capítulo 9, verso 1 al 11, no serán tan numerosos como las que hubo en Misraín en tiempos de Moshe o en Israel en tiempo de Joel, para que vaya teniendo una idea.
Capítulo 10, verso 22 dice, extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Aquí, misajín, los 3 días de tinieblas aluden a la muerte del Melech HaMashiach. Capítulo 10, verso 23 dice, no se veían unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los Bené Israel tenían luz en sus moradas. Misajín, las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, sino que no hubo manera de obtener luz. Aunque encendían fuego, no emitían luz. Eran tinieblas compactas, como una pared, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Eran sólidas. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, para que vaya llevando su imaginación. Pero los Bené Israel tenían luz en sus hogares. Esto nos enseña, misajín, que los Bené de Or que andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas, válgame la redundancia. Los hijos de la luz no estamos esclavizados a las tinieblas. Nosotros somos luz para las naciones. Isajín, hay dos reinos espirituales, el reino de la luz, donde gobierna Hashem, sobre los que andan en la obediencia, y el reino de tinieblas, donde reina Hasatán. Así que nomás hay dos caminos, hay dos Adones, ¿sí? Uno de la oscuridad, que es la mano izquierda, o el lado izquierdo, la muerte, la destrucción, la contaminación, etcétera. Pero está la derecha, que es Hashem, es Mashiach, ¿sí? Para que vaya más o menos orientándose. Misajín, los que se encuentran en el reino de tinieblas podrán pasar de allí al reino de luz, queriendo es poder. Si usted quiere, puede. En el Tejilín 107, verso 10 al 15, dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Ponga atención, prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a las palabras de Elohim, o sea, desobedientes y desechan la Torah de Yuhei Mahei. Y dice, despreciaron el consejo del Altísimo. Entonces, si yo le doy este manaj, este pan de vida, y usted lo desprecia, señal que usted quiere la comida de las tinieblas, la oscuridad. Sigue diciendo el texto, humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron a Shen, y él los salvó de sus aflicciones. Hay oportunidad para todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado, misajín. El Todopoderoso es Rahun, es misericordioso para todo aquel que clama con un corazón contrito y humillado. Dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Así que, dice el texto, den gracias a Shen por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí no dice para los hijos de Israel, ¿se da cuenta? Sino para toda la humanidad. Si usted está escuchando este tema por primera vez y no sabe cómo comenzar, contacte a un servidor y yo a la brevedad posible le contestaré. En Hechos capítulo 26, verso 18 dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, o sea, del pecado o del error, que venga a la luz espiritual que es Mashiach. Dice, y del dominio de Hasatán a Elohim. ¿Sí? Recuerden que Paroch representa a Hasatán y también nuestro ego. ¿Sí? Así que debemos de dejar eso, salir de allí y venir a Elohim, al Elohim viviente.
Dice, para que reciban por la emunaj en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, Kadoshin apartados para la cabot de Yud, Hei, Ba, Hei, Misajin. Primera de Pedro, capítulo 2 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, ahí está, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir, misajín, que todo aquel que ha sido liberado de las tinieblas y viene a ser parte de la familia de Elohim, parte de la familia de la luz, tenemos un compromiso con él. ¿Sí? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se le olvide, tenemos un compromiso. Si usted ya hizo la tevila, la inmersión en el Shengadol, toca, usted ya forma parte de Israel y debe de ser obediente a sus mismos y llevar las nuevas a todo aquel que está en tinieblas. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién es? Mashiach. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Allí. Esa es la promesa, grábeselo. Primera de Tesalonicenses 5:5. Capítulo 10, verso 26 dice, por tanto también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Shen, nuestro Elohim. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Shen hasta que lleguemos allá. Aquí Misajín Moshe no podía mentir, ellos no sabían qué era lo que Hashem iba a pedir en sacrificio. Para sacrificar al Todopoderoso hay que estar dispuestos a darlo todo, Misajín. No se puede dejar ni una pezuña atrás en nuestra entrega al Todopoderoso. Debemos de entregarle toda nuestra existencia. Todo le pertenece al Moreolán y por lo tanto, Misajín, estamos dispuestos a darle cualquier cosa que nos pida. Amén. Continuamos, capítulo 11, verso 6, dice, y habrá gran clamor en toda la tierra de Misraín, como nunca antes lo había habido y nunca jamás lo habrá. Misajín, en Isaías 19 hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Misraín en los últimos tiempos. Allí, Misajín, está escrito que el Todopoderoso va a herir a Egipto en los últimos tiempos, como dicen en los versos 22. Y Hashem herirá a Misraín, herirá, pero sanará. Y ellos volverán a Adonai, y él les responderá y los sanará. Aleluya. También en Isaías, Misajín, Isaías capítulo 11, verso 15 dice, y Hashem destruirá la lengua del mar de Misraín. ¿Quién es esa lengua? Misajín, a pesar de estas heridas que se verán en un futuro, no muy lejano ya, no va a haber un grito en Misraín como aquella noche, cuando todos los primogénitos fueron muertos. Ahora va a ser de júbilo. Capítulo 12, verso 2 dice, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Ponga atención para todos los que están escuchando. Apunte esta cita. Shemot capítulo 12, verso 2. Aquí está año nuevo, toraico. Año nuevo de la Biblia. Y este es el que debemos de seguir, misajín. Capítulo 12, verso 2. Aquí está. Dice, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Si usted ya es un Ben Torah, un hijo de la Torah, un hijo de Elohim, un hijo de la palabra, etcétera, etcétera,
toca que aquí comience su año. Este es el año nuevo para un israelí, para un yehudí. Amén. El mes de Abí. En el 13:4, Misajín ha sido establecido por el Todopoderoso como el primero de los meses del año. Ese mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril. Por ahí va a encontrar usted este año nuevo, el primer mes, el mes de Abí. Misajín en la Edad Media tomó el significado de primavera y así es usada en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes, ¿sí? El de la primavera. El pueblo de Israel salió en Misraín, en primavera. Es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de la salvación del Todopoderoso, Misajín. Todo empieza con el sacrificio del Cordero, cuya sangre, Misajín, libera de la muerte. Es la expiación. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en las fiestas de Adonai. Y por esto, Misajín, este mes tiene que ser el primero del año, para que el programa esté en orden. Al alterar el orden de los meses, Misajín, se altera el plan de redención del Todopoderoso. Así que tiene sus consecuencias, Misajín. Hay que tener mucho cuidado. La tradición judía, en parte hereda desde Babilonia, establece el Rosh Hashanah, el nuevo año, que en realidad es un nuevo principio. El primer día del séptimo mes, llamado Tishri, septiembre, entre septiembre y octubre, pero la Torá Misajín no menciona esa fecha como el principio del año o el primer mes, sino el primero del mes de Abí. Ese es el año nuevo y ese es el primer mes del año. Que también Misajín tiene el nombre babilónico que se llama Nisan. En Nehemías capítulo 2 verso 1 y Esther capítulo 3 verso 7. Y en el Talmud Misajín hay una discusión entre dos rabinos, si el mundo fue creado en el mes de Nisan o en Tirri. Ponga atención porque allí son dos cosas diferentes, dos acontecimientos. La última tuvo más fuerza y por esto se ha establecido que el cómputo de los años desde la creación del mundo es a partir del primero de Tirri. Pero aquí estamos hablando de la creación, el Bereshit, Misajín, que es el séptimo mes en el anuario bíblico. Hay una Moed, una fiesta anual establecida en la Torá para ese día llamado Yom Teruah, Misajín, el día del clamor, el día del trompetazo o toque de shofar. El judaísmo babilónico celebra el año nuevo en esa fiesta, llamado Rosh Hashanah o cabeza del año. Sin embargo, Misajín, la Torá dice que para vosotros, es decir, para los Bene Israel y los gentiles convertidos, usted y yo, que somos compartícipes de la redención, el mes de Abí, Misajín, es el primero del año. No se le olvide. La expresión para vosotros nos da a entender que no es así para otros. Ponga atención. Isajín, desde el principio los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán. Eso es en Tirri. El primer día del primer mes, cuando Adán fue creado el sexto día de la semana, él empezó a contar el tiempo. Para él, Misajín fue el primer día del primer mes. Esto nos enseña que Adán probablemente fue creado el día de la luna nueva. Rosjodes. Desde entonces sus descendientes contaron los meses y los años según marcaba el sol y la luna. Recuerden que llevamos y nos regimos por un calendario solar y lunar. Lunisolar. Ahora Misajín el Todopoderoso dice,
para vosotros. Dando a entender, Misajín, que para otros no lo es. Ellos seguirán contando de otra manera. Antes de la salida de Misraín, Misajín, los hijos de Israel no celebraban el mes de Abí como el primero del año. Pero cuando el Todopoderoso empieza su programa de redención, cambia todo. El mes que antes fue el primero, de repente es considerado como el séptimo mes, que es Tirri, que antes era el primer mes, llegó a ser el séptimo. Para vosotros es así, Misajín. Pero los demás no lo van a ver así porque no son parte de la gran redención. El Talmud dice, 4 son los años nuevos, ponga atención, en el calendario hebreo. El primer día del mes de Nisan es el año nuevo de los reyes. Ahí está uno. Y las festividades. El primero del mes de Lul. Año nuevo para el cálculo del diezmo sobre los animales. Es el primer día del mes de Tirri. Año nuevo para la cuenta de los años, para el cálculo del Shemitah, año sabático, y el Yobel, que es jubileo, para las plantaciones de los cultivos agrícolas. Y el primero de Shva, año nuevo para los árboles. Según Shammai y Misajín, en la escuela de Gilel dicen que el año nuevo de los árboles es el 15º día del mes. La halajá, la ley práctica, se fijó según Gilel, por lo tanto el 15 de Shvat se celebraba el año nuevo de los árboles. En relación aproximada entre el calendario romano y el calendario Yeudín, los nombres de los meses que aparecen entre paréntesis son los que aparecen en la Biblia, Misajín. Los nombres de los meses romanos, septiembre hasta diciembre, nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el romano. Septiembre corresponde al séptimo mes, Tirri. Octubre corresponde al octavo mes, Heshvan. Noviembre corresponde al noveno mes, Kisle. Y diciembre corresponde al 10º mes, Tebet. Luego hubo un cambio o cambios en el calendario romano y estos meses ya no corresponden al nombre que llevan. Septiembre ahora es el noveno mes del año romano. Mire lo que dice en el Salmo 104, verso 19. Él hizo la luna para medir las estaciones. Misajín, la Torah dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, Misajín, el sol también fue creado para mostrar los años, como está en Bereshí, Génesis, capítulo 1, verso 14, mire. Vaya apuntando las citas. Bereshí, Génesis 1:14 dice, entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. ¿Te da cuenta, Misajín? El calendario hebreo es una combinación entre la luna y el sol, o sea, lunisolar. El año lunar tiene actualmente aprox 354,36 días. Y el año solar aprox 365,25 días. Por esta razón, Misajín, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es la que rige en la naturaleza, Misajín. El calendario árabe sigue solamente la luna y el calendario romano sigue solamente el sol. ¿Se da cuenta? Ninguno de los dos cumple los requisitos de la Torah. Tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años. Un mes bíblico, Misajín, siempre empieza con la luna nueva, Rosh Hodesh, o el noveliuno. Según la Torah, el primer mes de Abín tiene que caer en la primavera, cuando la cebada está lista para ser cosechada en la tierra de Israel. Recuerden que Israel, la tierra de Israel, es el reloj.
¿sí? Si nos regimos solo por el año lunar con 354 días, que no sigue el ciclo de la naturaleza, la primavera no caería en el mismo mes cada año. Y seguimos solamente el año solar, si lo seguimos solamente en año solar, no podríamos celebrar las fiestas según la luna nueva, Misajín, como manda la Kadosh Torah. Tenemos que tener una combinación entre luna y sol, Misajín, para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar. Así que medite eso y si quiere más citas al respecto, hágamelo saber. Y hacemos un tema sobre los calendarios y qué calendario debe de regirse y cuál debe de llevar. Amén. Por ahí hay muchos que llevan diferentes fechas y pues llegan y quieren tapar todo con un dedo, pero no. Todo está establecido desde el cielo, misajín. Capítulo 12, verso 3 dice, hablad a toda la cajal de Israel diciendo, el 10 de este mes cada varón tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Misajín, aquí cada uno se refiere a cada cabeza de hogar. El 10 del mes de Abid, o sea, Nisan, fue tomado un cordero para cada casa donde se iba a comer. Según el Talmud Misajín, esto solo se hizo una vez. En las siguientes celebraciones no se introducía el cordero en la casa. Solo se designaba y fue revisado durante 4 días para que fuera sin defecto, pudiendo así ser tomado en cualquier momento. En el día 10 de Nisan, el primer mes, Mashiach entró en Jerusalén montado sobre un asno, un pollino. Está escrito en Yohanan capítulo 12, verso 12 al 15. Al día siguiente del Shabbat, ahí está, miren, cuando la gran multitud que había venido a la Moed escuchó que Yeshua venía de Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Hashem, ¿sí? O sea, en Yud Hei Mahei. El rey de Israel Mashiach, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. No temas, hija de Sión. He aquí tu Melech viene montado en un pollino de asna. Aquí, misajín, esto no podía haber sido en Shabbat, puesto que no está permitido montar sobre animales, ni quebrantar o ni quebrar ramas en Shabbat. Si el día 10 hubiera sido Shabbat, el 14 habría sido el cuarto día de la semana, miércoles. De esto aprendemos, misajín, que es imposible que el Mashiach haya sido colgado sobre el madero el cuarto día de la semana. Mashiach vino a Beit Aniam el sexto día de la semana, un viernes, 6 días antes de Pesa, que sacrificó el día 14 de Nisan, según Johanán 12, verso 1 y 2, que dice, entonces Mashiach 6 días antes de Pesa, vino a Beit Anania, donde estaba Eleazar, al que Mashiach había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Eleazar era uno de los que estaban con él. La cena, misajín, que fue ofrecida, fue la cena de Kabbalah Shabbat, la recepción de Shabbat, el inicio de Shabbat, el viernes por la noche, misajín. Durante el día de Shabbat vinieron muchos Yehudim para ver a Mashiach y a Eleazar, que había sido reavivado de los muertos. En Yohanan 12:9. Luego dice el verso en el 12. Al día siguiente, refiriéndose al primer día de la semana, el 10 de Nisan, que según mis cálculos coincidía con el domingo, el 22 de abril del año 31.
era común. Según el calendario romano, cada varón tomará para sí un cordero. ¿Sí? El 22 de abril del año 31 era común. Es el calendario romano. Cuando dice cada varón tomará para sí un cordero, esto nos enseña, Misakin, que cada uno es responsable para apropiarse del cordero de Elohim, o sea, del Mashiach, que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Cuando dice un cordero para cada casa, recuerden que nuestro bazar, nuestro cuerpo es una casita miniatura donde albergamos todo, empezando por Nefesh, Roach, Neshama. Esto nos enseña, Mr. King, que cada padre de familia tiene la responsabilidad también de proveer todo lo necesario para que toda su familia pueda experimentar la salvación por medio de Mashiach. Así que cada padre de familia tiene la responsabilidad de estar hablando del exilio de Midain y estar hablando de Mashiach. Debemos de tenerlo en nuestra conciencia y en nuestros hogares. Capítulo 12, verso 5 dice, el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Isajín, la palabra hebrea para cordero es set, que significa la cría de la oveja o de la cabra. Así, Misajín, que el cordero podría ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesa con Yom Kippur, cuando se sacrifican dos machos cabríos que llevan el pecado de los Bene Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes, con Yom Kippurín, el día de la expiación. Paikra 16. De esto aprendemos, Misajín, que el Mashiach sufriente hace las dos funciones de cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Por esto el rabino Yohanan ben Zaharia exclamó proféticamente cuando vio a Mashiach, como está escrito en Yohanan 1:29. He aquí el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Isajín, el cordero alude al sacrificio de Pesaj, que no quitaba el pecado, sino liberaba de la muerte. Y la frase que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de Yom Kippur. Cuando dice macho, aquí Misajín, el cordero tenía que ser macho para simbolizar a un hombre que es Mashiach sin defecto. ¿Sí? Vaya elevando su conciencia. Capítulo 12, verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la quejilán de la cajal de Israel lo matará al anochecer. Misajín, el cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Lo mismo pasa con el Melech HaMashiach cuando entró en Jerusalén el día 10 de Nisan, aquel año. Estuvo varios días enseñando en el templo y durante ese tiempo podían venir y hacerle preguntas. Vinieron los más estudiosos del pueblo para interrogarle e incluso intentaban atraparle en alguna palabra, como está en Mateo capítulo 22, verso 15, que dice, entonces se fueron los perushim y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Misajín primero fue cuestionada su autoridad del Melech HaMashiach, luego le probaron con la pregunta sobre el impuesto al César y después le preguntan sobre la resurrección y finalmente sobre el gran mandamiento, como está en Mateo 21:22 y Lucas 20. En todas estas pruebas, Misajín, el Melech HaMashiach mostró que era un cordero sin defecto.
Al final nadie se atrevía a hacerle más preguntas, como está en Mateo capítulo 22, verso 42, perdón, 46. Mateo capítulo 22, verso 46. Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Así que tenemos al Melech HaMashiach como nuestra cápara misajín. Capítulo 23, verso 13 dice: Entonces Pilato convocó a los principales Cuanín, a los gobernantes y al pueblo de Israel, que tenía sobre sí la responsabilidad de sacrificar el cordero de la redención. Por lo tanto, no fue un fracaso lo que sucedió con Mashiach. Todo estaba en el plan divino, misajín. Todo estaba en el plan divino para la salvación del mundo. El Todopoderoso Misajín usó el rechazo de los Yehudim contra su propio Mashiach para cumplir su plan que había revelado en los profetas, como está en Hechos 2:23, miren. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Elohim. ¿Se da cuenta? Clavasteis en un madero por manos de impíos y le matasteis. Ponga atención porque muchas personas le han echado la culpa a los Yehudim, que ellos fueron los que lo colgaron en el madero, pero realmente estaba hablando del mundo gentil. En un madero por manos de impíos. Ahí está. Hechos capítulo 3, verso 12. ¿Sí? 3:12, verso 14, verso 15, verso 17 y verso 18. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, vosotros repudiasteis al Kadosh justo y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Elohim resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los israelitas. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, los gentiles, lo mismo que vuestros gobernantes, gentiles. Pero Elohim ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mashiach debería padecer. En Hechos 4:27 y 28 dice: porque en Emet, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles. Ponga atención, juntamente con los gentiles. Entonces, ¿quién mató a quién? ¿Quién mató a quién? Y los pueblos de Israel contra su Kadosh siervo Mashiach, quien tú ungiste para hacer con tu mano y tu propósito, habían predestinado que sucediera. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, todos los gentiles que van llegando aquí, que vaya mirando quién fue quien colgó al Mashiach, porque han pasado más de 2000 años y le han echado la culpa al pueblo de Israel, a los Yehudim, a los judíos, y no es así. Así que todo el pueblo de Israel cumplió su papel de sacrificar el cordero de Pesa para su propia redención y la salvación del mundo, como está en Yohanan capítulo 11, verso 49 al 53. Pero uno de ellos, ponga atención, Caifa, que era sumo Cohen ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Toda la nación, nos está hablando del pueblo de Israel. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo Cohen ese año,
profetizó que Mashiach iba a morir por la nación. ¿Sí? Iba a morir por la nación, por el mundo. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim, que están esparcidos, usted y yo. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Había una discusión entre los Seduquín y los Perushín. Una discusión, ponga atención, cuando había que sacrificar el cordero de Pesa, la tarde antes del 14 de Nisan, o la misma tarde del 14 de Nisan. Los Seduquín dijeron que tiene que ser sacrificado antes del 14 de Nisan y comido durante la noche del 14 de Nisan. Aquí hay que tener en cuenta que el día no empieza según el cálculo romano a las 12 horas, o sea, en la noche, sino a la caída del sol. Así que los Seduquín sacrificaban sus corderos un día antes que los Perushín. Los Perushim fueron los que tenían la influencia sobre las masas de Israel. Y por eso, Misajín, la mayoría seguía sus normas. Esto nos enseña, Misajín, que la vez cuando Mashiach celebró el último Pesa con sus Talmidín, lo hizo según la tradición de los Seduquín, un día antes, para luego poder ser él mismo el Cordero de Elohim y morir el día siguiente. Según la tradición de los Perushín, el cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, más exactamente entre las 2 tardes. Según el texto hebreo, según Rashi, la expresión entre las 2 tardes significa, misajín, el tiempo entre el mediodía, cuando el sol empieza, que ya es las 2 tardes, y cuando se va a inclinar, y la tarde, cuando el sol se pone. ¿Sí? Cuando comienza la tarde y al terminar la tarde. Desde el oscurecimiento del día hasta el oscurecimiento de la noche. La palabra Erev, tarde, significa, según Rashi, crepúsculo o oscuridad, como se ve en Isaías 24:11, que dice, toda alegría se ha oscurecido, Arba, desterrado está el júbilo de la tierra. Entre las 2 tardes sería alrededor de las 3 horas, misajín, de la tarde. Según el horario romano, la Mishnah dice, el sacrificio diario, en Números 28, 1 al 8, se sacrifica a las 8:30 o 2:30 de la tarde, según el cómputo romano, y se ofrece a las 9:30 o 3:30. En la vigilia del Pesaj, el 14 de Nisan, se sacrifica a las 7:30 y se ofrece a las 8:30, ya sea día ferial, ya sea Shabbat. Si la vigilia de Pesa ocurre en la tarde del Shabbat, o sea, a la caída del sol del viernes, se sacrifica a las 6:30 y se ofrece a las 7:30. Luego el sacrificio de Pesaj. Y aquí los relatos de los escritos de los Talmidín muestran que Mashiach murió en la 9ª hora del día, lo cual corresponde a las 3 de la tarde, según la hora romana, como está escrito en Lucas 23, verso 44 al 46. Era ya como la hora sexta, ponga atención, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª al inclinarse el sol. Ahí está. El velo del templo se rasgó en dos. Y Mashiach, clamando a gran voz, dijo, Abba, en tus manos encomiendo mi ruaj. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí hay un secreto para los que leen muy rápido. Cuando dice Abba, en tus manos encomiendo mi ruaj, recuerden que todo espíritu regresa al Abba, quien lo dio. Entonces el bazar de Mashiach estaba entregando el ruaj de donde vino.
Pongan atención. Recuerden que Mashiach estuvo aquí en un bazar como el suyo y el mío, pero con un Ruaj conectado al Abba. Y esto nos muestra que así debemos de estar usted y yo, con un corazón, un Ruaj conectado desde el Ein Sokadosh hasta la Ares, hasta la tierra, misajín. Si se desconecta esa letra va de nosotros, que es Mashiach, no causamos nada. Lo único que causamos es lástima y mucho caos. Así que mediten todo eso, misajín, medite. Hay mucha literatura para que venga la luz a nuestra conciencia. Capítulo 12, verso 7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde la coman. Ponga atención. En Egipto tenían puertas con dos postes y un dintel que formaban cruces en las esquinas. La cruz, como hemos dicho antes, está representada en la antigua letra, la letra hebrea que es la Taf, que se parece a una cruz o a una X. De esta manera, misajín, aprendemos que la sangre que fue puesta sobre la madera o las maderas en las casas de Misraín anunciaba la muerte del Melech HaMashiach, Ben Yosef, sobre el madero que se parecía a una cruz, según la costumbre romana. La letra Ta, misajín, es la última letra del alefato hebreo y simboliza el final. Por eso, cuando leemos Bereshí, aparece allí Aleph y luego Taf, que es la primera y la última, y él es el primero y el último. Es como si estuviera en el tiempo, pero Hasbe Shalom, él está fuera del tiempo. Capítulo 12, verso 8 dice, comerán la carne esa noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Aquí, misajín, solo se come la carne, no los tendones ni los huesos. Esa noche se refiere a la noche del 15 de Nisan. El sacrificio de Pesaj no se puede comer de día. Para asarlo se usaba, en el tiempo del segundo templo, una estaca de madera de granado que atravesaba el animal desde la boca hasta el ano. Las extremidades y las entrañas se colocaban en el interior según la opinión del rayo C y el Ra Akiva. Dijo que se deben de colocar por el exterior para no ser cocidos. Según el Talmud y Rashi, los intestinos deben ser colocados en el interior después de haber sido lavados. Los tres ingredientes más importantes en la celebración son Corban Pesaj, el cordero sacrificado y asado, solo permitido en Jerusalén. Deuteronomio 16, 5 y verso 6. También matzá, pan sin levadura, de trigo, cebada, espelta, avena o centeno. También maror, hierbas amargas. Son válidas la lechuga, la escarola, el perifollo, el eringio y hierbas amargas. Aquí, misajín, la Mishnah dice que Ramban Gamliel solía decir: quien no dijo estas tres cosas en el sacrificio de Pesaj no cumplió su obligación. A saber, el cordero de Pesaj, misajín, el pan asimo y las hierbas amargas, el cordero de Pesaj, porque Elohim pasó de largo sobre las casas de nuestros padres en Misraín. El pan asimo, misajín, porque fueron redimidos nuestros padres de Misraín. Hierbas amargas, misajín, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Misraín. Shemó 1:14. Y así, misajín, en cada una de las generaciones
ha de considerarse cada uno a sí mismo como si hubiese él salido de Misraín, ya que está escrito, Misajín, lo explicarás a tu hijo en aquel día, diciendo, es por lo que Hashem hizo por mí al salir de Misraín, en el capítulo 13, verso 8. Las 4 copas fueron añadidas por Gilel poco antes de Mashiach, en la cena de Pesaj, narrada en los escritos apostólicos. Vemos, Misajín, cómo el Melech HaMashiach usaba copas de vino. Esto nos enseña, Misajín, que él se sometía a una nueva costumbre que fue introducida en la celebración por uno de los jueces de Israel de la época. Dijo que el pan matzá hace referencia a él mismo, como está en Lucas capítulo 22, verso 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado todá, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí, Misajín. Aquí Misajín Mashiach usa la tercera de las 4 copas y la aplica sobre sí, como está en Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es de mi nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Por vosotros, pueblo de Israel. En Johanán 6:48 al 59 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, ponga atención, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué es ese pan? El pan es la palabra, la Torah, el Tanaj, toda la palabra Kadosh. Y cuando la ponemos por obra, misajín, ¿sí? Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Mashiach les dijo, en Emet os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ponga mucha atención, yo le encargo que vaya y escuche el Kadosh Ohar en este mismo canal de un servidor para que usted tenga la revelación, el nivel secreto de estos pasuquín. Dice, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, la Torah, y mi sangre es verdadera vivida, ¿sí? Los mandamientos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, como el Padre que vive en mí me envió, y yo vivo por él Abba, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Mashiach en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Así que mediten esas palabras, misajín. Hay que comer la Torah. Capítulo 12, verso 9 dice, no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Aquí está hablando del cordero de Pesaj. Esto nos enseña, misajín, que el Ruach de Mashiach tenía que pasar por el fuego eterno para redimirnos de allí. Por eso cuando estaba subiendo en las nubes dijeron, no me toques porque no he subido a mi Abba todavía. ¿Sí? Capítulo 12, verso 10 dice, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que
quede de él para la mañana, lo quemaréis en el fuego, o sea, en la Ruach HaKodesh. Todo debe de consumirse, toda la palabra. Es imposible, Misají, no dejar algo de él. No se podía comer ni los tendones, inclusive el nervio ciático. Berbereshi 32-33. Ni los huesos, así que lo único que se podía hacer era quemar el resto. Esto nos enseña la importancia de recibir todo lo que el Melech HaMashiach, recibirlo a él todo, y no podemos decir que queremos solamente una parte de él. Hay que recibirlo todo espiritualmente, Misajín. Capítulo 12, verso 11 dice, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es el pesa de Hashem. Para todos aquellos que dicen que estas fiestas de Dios, así dicen ellos, que son fiestas de los judíos, pues aquí mire lo que está diciendo. Esta no es fiesta de los judíos, este es Pesach, la Yud Hei Mahei de Elohim. La palabra Pesach se refiere en primer lugar al animal sacrificado, el corbán, el sacrificio. Por esto el día de Pesach es en primer lugar el 14 de Nisan, cuando se sacrifica el animal, como está escrito en Números 33:3. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después del Pesaj. ¿Se da cuenta? Ya lo habían comido. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Vaya meditando en esas palabras, Misajín. Capítulo 12, verso 12 dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Misraín y heriré a todo primogénito en la tierra de Misraín, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos. Contra todos los dioses de Misraín, yo soy Hashem. Misraín, los primogénitos representan el resto del pueblo, como está escrito en el Tejilín 136, verso 10, que dice, al que hirió a Misraín en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su cabot. Capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre os será por señal. Pongan atención. Y la sangre os será por señal. ¿Dónde tiene usted esa sangre? No me diga que la tiene por inmunda, porque terrible cosa le espera. Y la sangre os será por señal en las casas, o sea, en su cuerpo, en su bazar, donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, o sea que no le llega ningún mal. Pero si no tiene la sangre del Mashiach, le llegan las pestes, las enfermedades, etcétera, etcétera. Dice, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Misraín. Recuerden que la tierra de Misraín hoy es todo el mundo, todo lo que no es Kadosh, todo lo que no es santo. Isajín, como está escrito que la sangre será señal para los Bene Israel, no para otros, Rashi saca la conclusión de que la sangre fue puesta en la parte interior de las casas, no hacia afuera. La palabra para señal es ot, alet, bat, ta. Eso es ot. En este texto ha sido escrita a propósito de manera incompleta, sin la letra ba. ¿Por qué? Bueno, esto significa clavo, quedando así con la primera y la última letra del alefacto hebreo, ¿sí? La letra Tap. Esto nos enseña que ya miramos Alep Tap, la primera y la última, y el primero y el último, sin la letra Ba, porque ya es Eja. ¿Sí me explico? Esta Alef y esta Ta se unen a la letra Ba y entonces está completo el Shen Gadol, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 12, verso 14 dice, y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta a Shen. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua.
Otra vez, para aquel que dice que son las fiestas de los judíos, están errados. Mire, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta a Shen. ¿Sí? A Shen. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Usted y yo, todos los que llegamos a leer esta Torah. Dice, la celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Aquí no dice cuando venga Mashiach ya no la celebren. Quede claro. Amén. Ese día, Misajín, se refiere al 15 de Nisan y no cada que se le antoje. Capítulo 12, verso 15 dice, durante un periodo de 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque en cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día, su alma, ahí está su alma, no está diciendo su cuerpo, dice su alma será cortada de Israel. ¿Sí? De Israel. ¿Quién es Israel? Mashiach. Y al ser cortada su alma del Mashiach es cortada del libro de la vida. En Deuteronomio de Barín 16:8 dice que hay que comer matzá durante un periodo de 6 días. Esto significa que en el séptimo día no hay una obligación de comer matzá, pan sin levadura. Es opcional siempre y cuando no se coma hametz. Algo leudado. Recuerden, Misajín, la octava regla de interpretación de la Torá del Rabí Ismael dice que todo lo que estaba comprendido dentro de una categoría general y que luego fue destacado específicamente para enseñar algo, no fue destacado solamente para enseñar algo con respecto a sí mismo, sino también a todo lo implicado en la categoría general, basado en esta regla. Rashid dice y deduce que por ser opcional el comer matzá el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, así lo es también para los otros 6 días de la Moed. Pero para la primera noche hay un mandamiento específico, misajín, de comer matzá. Y por eso no es opcional como está escrito en Shemo 12:18. Por la noche comeréis panacimo, panes sin levadura. Desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. Y está la misma, misajín. Así que mediten los mandamientos y no en lo que digan los hombres, porque lo que decimos nosotros como seres humanos es meramente opinión. Por eso hay que buscar la misma. El mandamiento, lo que dice la Kadosh Torah, lo que dice el texto Kadosh Mishajín. Capítulo 12, verso 16 dice, y en el primer día tendréis una Kadosh convocación, y otra Kadosh convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podréis hacer. Aleluya. Misajín. Durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo es Hamatzot, hay 2 días festivos, 2 Shabbat, el primer día y el séptimo día, del día 15 al 21 del mes. En cada uno de estos días, misajín, hay que hacer una convocación de Kedushá, de santidad, Mikra Kodesh, ensayo, a diferencia del Shabbat semanal. En estos Shabbats está permitido hacer fuego con el fin de cocinar lo que se va a comer durante el día, para que vaya teniendo una idea. Pero en Shabbat no se permite encender fuego. Debe de cocinarlo antes de que entre Shabbat. Debe de cocinar lo que va a consumir usted en los 2 días. Capítulo 12, verso 17 dice, guardaréis el pan asimo porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Misraín. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. ¿Se da cuenta? Una vez más, aquí no dice y ya caducará cuando venga Mashiach. Cuidado con esos que le dicen que ya no, porque lo están llevando a la perdición. ¿Sí?
Escudriñe por usted mismo. Por eso Mashiach nos encarga y nos exhorta a que escudriñemos las escrituras, porque tal os parece y encontraremos la vida eterna. La vida eterna es obedecer sus mandamientos, misajín. Capítulo 12, verso 19 dice, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa alma será cortada de la cajal de Israel. Ya sea extranjero, aquí está usted que todavía no viene, o nativo del país, ¿se da cuenta? Recuerden que el extranjero en hebreo es ger. Se refiere aquí al que ha hecho conversión circuncidándose para ser parte de la cajal de Israel. O sea, usted y yo los que estamos con Brit Milá, ¿sí? Vaikra 24:16 y Números 15, verso 13 al 16, para que lo confirme, lo corrobore. Capítulo 12, verso 20 dice, no comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Misajín, este mandamiento no está limitado a la tierra de Israel, ¿ok? También para las naciones alcanza. Capítulo 12, verso 21 dice, entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad el Pesaj. Misajín, esto constituye una de las obras de Emunah, de fe, más importantes de la historia de nuestro pueblo. Como está escrito en Hebreos, mire, Hebreos capítulo 11, verso 28. Dice, por la Emunah celebró el Pesaj. ¿Se da cuenta? Para todos aquellos que dicen eso, ya no, ¿dónde lo estamos mirando? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Por la fe celebró el Pesaj y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Fíjese, ¿da? Mediten eso para todos aquellos que le dicen que eso no debe de celebrarse. Salga de allí, de esas mentes que lo están llevando a la perdición. Misajín, la celebración de la fiesta con el Pesa fue una obra de Monaj, porque antes de salir los Bene Israel ya celebraron su libertad. La fe habla y actúa según las cosas que no son como si fuesen, y así suceden, misajín. Capítulo 12, verso 22 dice, y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija del dintel, el dintel, y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta en la mañana. Ponga atención. Se hace la expiación en la oscuridad y para en la mañana todas las cosas son nuevas, misaje. Por eso usted, para venir a ser parte de la familia de los del día, usted tiene que salir de la oscuridad, que es el pecado y la estrechez, que es Egipto, para venir a la familia del día, que es el Melech HaMashiach, que él es la or de este Olán, la luz de este mundo. Y por eso le dijo a sus talmidín, ustedes son la luz de este mundo, porque ustedes ya han sido purificados con la palabra que os he hablado. Y esta palabra los limpia, esta palabra lo limpia a usted, mi amado, mi amada, esta palabra que le estoy dando porque es palabra de vida. Amén. El hisopo, misajín, es como el algodón. Tiene la capacidad de chupar los líquidos. Además, el hisopo tiene la característica de guardar la sangre para que no se coagule. Así que la sangre untada en los maderos de las puertas no se coagulaba. Estaba viva todo el tiempo. Esto nos enseña, misajín, que la sangre del Melech HaMashiach siempre está viva y presente ante el Abba, en el Shamaín. Capítulo 12, verso 23, perdón. Capítulo 12, verso 23 en la Parashá Bot. Dice, pues Hashem pasará para herir a los egipcios
Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, Hashem pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel de la destrucción entre en vuestras casas para herirlos. Recuerden, Misajín, que nosotros tiene que mirarse la puerta que es Mashiach. Dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si el ángel Duma mira que usted no tiene al Melech HaMashiach, puede destruir su persona y su casa. El ángel Duma, que es el ángel destructor, no es un ángel rebelde de Hasatán, sino uno que fue enviado por Hashem. En Primera de Crónicas puede corroborar, capítulo 21, verso 15 al 16. Capítulo 12, verso 26 dice, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Aquí, misajín, en la Torá aparecen 4 tipos de hijos en relación con Pesaj. Este es el primero. Este es llamado malo, porque no se identifica con sus padres y su pueblo al decir vosotros. Debería haber dicho nosotros. Los otros 3 son los siguientes. El que no sabe preguntar, que no dice nada, no dice nada en Shemot 13:8. El ignorante que dice, ¿qué es esto? Shemot 13:14. Isajín el sabio que dice que significan los testimonios y los estatutos y los decretos de Hashem, nuestro Elohim, que nos ha mandado, cuando hace la pregunta, en Devarim 6:20. A cada uno de estos 4 hay que enseñar en la cena de Pesa, Misajín, según la capacidad de cada uno. La Mishnah dice, descansía luego la segunda copa. Aquí pregunta el hijo al padre, y si el hijo no tiene todavía conocimiento, el padre lo instruye. ¿En qué se diferencia esta noche de todas las otras noches? En que todas las noches podemos comer pan fermentado y pan acimo. En esta noche, en cambio, ha de ser todo acimo. En que en otras las noches podemos comer todo tipo de verdura, mientras en esta noche comemos solo hierbas amargas. En que en todas las noches podemos comer carne asada, hervida o cocida, mientras que en esta noche solo asada. En que todas las demás noches mojamos una sola vez, mientras que en esta noche 2 veces. Él comienza por el oprobio y termina con la cabot. Comenta él, un arameo errante fue mi padre, Deuteronomio de Barín 26:5, hasta que termina toda la pericopa. Vemos, Misajín, por lo tanto, que al principio se mencionaba el cordero de Pesa en las preguntas de los hijos, pero luego fue eliminado por causa de la destrucción del templo y la diáspora, por los cuales no podemos sacrificar Pesa. Capítulo 12, verso 30 dice, se levantó Paró en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Misraín, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Aquí, Misajín, todos los primogénitos que habían o que había en la tierra de Misraín fueron heridos. Capítulo 12, verso 12. No solamente de los egipcios. La única manera de ser liberado de esta plaga era unir con el pueblo de Israel y creer en la sangre del cordero. Esto en todas las casas había algún muerto. Según Rashi implica también que el más importante en cada casa fue considerado como primogénito también, aunque no había nacido primero. En el Tejilín 89:27. Y continuamos, capítulo 12, verso 37, dice, y partieron los Bene Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Misajín, la liberación llevó el pueblo hasta Sucot. La fiesta de Sucot es la última fiesta en la programa de redención de Adonai. Al final del año, como está escrito en Shemot 34:22.
la fiesta de la recolección al final del año. Sukkot. Capítulo 12, verso 38 dice, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado, igual como en el tiempo de Noaj en el arca. Esta multitud se había unido al pueblo de Israel y se había circuncidado junto con ellos para poder comer el Pesaj, ser parte de la redención. ¿Se da cuenta? Para todos aquellos que dicen, no, eso ya no. Mire, acá venía una multitud mixta y también se habían hecho el Brit Milá para poder participar de las ordenanzas de Yud Hei Vahei. Recuerden, un mismo pueblo, un mismo pensamiento y una misma acción. Mediten esas palabras. A usted que le dicen, eso no, esto sí, esto no, esto sí, como si fuera un buffet. Capítulo 12, verso 43 dice, y Hashem dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza del Pesaj, ningún extranjero comerá de ella. Usted tiene la decisión en su cabeza. Ser natural, injertado en el olivo original o ser un extranjero, sin obedecer nada. Y su final será la muerte. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es benejar, que significa un extraño. ¿Usted es un extraño? Si no viene a formar parte de la familia de Adonai, usted está en la línea de la inmundicia y de la muerte. Un extraño, lo cual implica tanto un israelita apóstata como un gentil también. Rashid dice eso. Así que continuamos. Capítulo 12, 45. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ponga atención. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero si se ha circuncidado, es como un israelita, un nativo de Israel. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es tosha, que significa residente, técnicamente llamado ger tosha. Este nombre se da a un gentil que ha renegado de la idolatría, ya no es idólatra, y según muchas autoridades también ha aceptado cumplir los 7 mandamientos de los Benei Noach, algo que no existe tampoco. Estos van incluidos en la Torah. Nomás eres Ben Torah o Ben Israel, pero no Ben Noah. Todos somos Ben Noah y todos venimos a obedecer al Boreolán. ¿Sí? El jornalero es Sahir, es cualquier gentil que no es un Gertosha. ¿Sí? ¿Sí mira la diferencia? Así que medite. Capítulo 12, verso 46 dice, se ha de comer una misma casa. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de esos huesos. Aquí, misajín, esto fue anunciado con respecto a lo que iba a pasar con Mashiach. En Yohanan 19, verso 31 al 36. Los Yehudim entonces, como era el día de preparación del Pesaj, a fin de que los cuerpos no se quedaran en el madero en el Shabbat, porque ese Shabbat era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido colgado en un madero con Mashiach. Pero cuando llegaron a Mashiach, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Capítulo 12, verso 47 dice, toda la cajal de Israel la celebrará. Usted es israelita ya, toca celebrar Pesaj y ya viene Misajín. Por eso desde aquí nos empieza a preparar el Boreolán. Amén.
Medite en eso, abrace la Torah, abrace el Tanaj, abrace toda la Biblia. Y cuando vaya llegando a su conciencia alguna misma, algún mandamiento, dice la palabra, no tardes en cumplirlo para que te vaya bien aquí en la tierra y tengas larga vida. Continuamos capítulo 13, verso 2 en la Parashá Bot. Con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Capítulo 13, verso 2 dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los Benei Israel, tanto de hombre como animal, me pertenece. Isajín, esto se escribió por dos motivos. Cuando Adonai mató a todos los primogénitos que había en la tierra de Misraín, salvó a los primogénitos de Israel por medio de la sangre del cordero. Ellos estaban destinados a morir. Pero gracias al precio de rescate, la sangre del cordero fueron redimidos de esta muerte. Pero también murieron allí muchos israelitas, muchos que desobedecían a lo que estaba ordenando Moshe y Aarón. Por eso dice, y donde no se encontraba la sangre del cordero, fueron muertos, incluyendo familias israelitas. ¿Por qué le digo familias? Porque donde hay un padre de familia que no obedece la Torá, ahí llega la enfermedad, llega la maldición, llega el ángel de la muerte y llega la destrucción. Capítulo 13, verso 7 dice, se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Aquí está, mire, escrito. Para aquellos que andan diciendo que el séptimo día no, aquí está escrito, mire. Entonces es una misma comer pan sin levadura durante los 7 días. Y nada leudado será contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Por eso es muy importante estar leyendo despacio, mis amados ajín, para ir mirando lo que dicen los hombres y lo que dice el Kadosh de esto. Amén. Misajín, la Torah prohíbe que haya algo leudado en la tierra de Israel durante la fiesta de los panes sin levadura. Hat Hamatzot. Esta es la actitud que debemos de tener hacia el pecado. En toda área donde tengo autoridad debo esforzarme para que el pecado sea eliminado. Así debe de decir usted también. Capítulo 13, verso 8 dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Hashem hizo por mí cuando salí de Misraín. ¿Sí? Recuerden que Misraín es el mundo y si usted es Israel ahora que ya lleva Torah, Él nos sacó del mundo que representa a Misraín. Misjaverín, el padre de familia, tiene la obligación de hacer un relato de la salida de Misraín en la noche de la celebración de Pesaj. No lo olvide. No olvide este relato que es llamado Haggadah. ¿Sí? Búsquela ahí en internet o pregúnteme por una y yo se la hago llegar. Amén. Capítulo 13, verso 9 dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la Torá de Hashem esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Hashem de Misraín. Aquí, misajín, los 4 textos de Shemot 13, verso 1 al 10 y el verso 11 al 16, y también de Barín 6, 49 y 11, verso 13 al 21, son los que se llevan a los tefilín, misajín, las filiterias, que se pone uno en la mano y uno en la cabeza, en la frente, que se colocan sobre la mano y en la cabeza durante la oración matutina. La salida de Misraín debe de ser algo que se recuerde cada día. Y hay que llevar esta obra redentora en la mano y entre los ojos, misajín. Debe de ser parte de nuestras obras y debe de ser la base de nuestra visión. Amén. Capítulo 13, verso 13 dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero o cabrito. Mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos,
lo redimirás. Mis Javerín, el único animal impuro que es redimido es el asno. El asno representa la vida laboral del hombre. Pertenece al Todopoderoso. Necesita ser redimida por el Cordero. Entonces, ser esclavo del trabajo, si usted es un esclavo del trabajo y que no tiene tiempo para su familia ni para la lectura de la palabra, usted es un esclavo del trabajo. Debe de apartar tiempo para la familia y para la lectura de la Torah. Amén. Capítulo 13, verso 16. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos. Porque con mano fuerte nos sacó Hashem de Miraín. Isajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como insignias es totafot, que se refiere al tefilín de la cabeza. Es difícil de entender. Hay varias propuestas dadas por los rabinos, entre ellas diadema y remembranza. Hasta ahora, Misajín, ha habido 23 de los 613 preceptos de la Torá. Aquí comienzan ya los preceptos. Son los siguientes. Precepto de fructificar y multiplicarse, Bereshit 1:28. Precepto del Brit Milá, Génesis 17, verso 10. Y Vaikra 12:3. Prohibición de comer el nervio ciático, el Git Hanashé, Bereshit 32:33. Precepto de consagrar el novilunio, o sea, la luna nueva, Shemot 12:2. Precepto de degollar la ofrenda de Pesaj, el 14 de Nisan, y Shemot 12:6. Precepto de comer la carne de la ofrenda de Pesaj, el 15 de Nisan, Shemot 12:8. Prohibición de comer la ofrenda de Pesaj cruda o cocinada en agua, Shemot 12:9. Prohibición de dejar la ofrenda de pesa hasta en la mañana siguiente, Shemot 12:10. Precepto de eliminar cualquier producto leudado en nuestras posesiones, Shemot 12:15. Precepto de comer matzá el 15 de Nisan, primer día de la fiesta de Pesa, Shemot 12:18. Prohibición de que se halle jamés en nuestra posesión durante la fiesta de Pesaj, Shemot 12:19. Prohibición de comer cualquier producto que contenga hametz durante la fiesta de Pesaj, Shemot 12:20. Prohibición de dar de comer de la ofrenda de Pesaj a un Yehudí apóstata, en Éxodo 12:43. Prohibición de comer de la ofrenda de Pesaj a un proselito parcial o un gentil que se circuncidó, pero sin haberse inmerso en la mitvé o tevilá, a un extranjero residente o un gentil que renegó de la idolatría. Shemot 12:45. Prohibición de sacar la ofrenda de pesa fuera de la casa. Shemot 12:46. Prohibición de romper cualquier hueso de la ofrenda de pesa. Shemot 12:46. Prohibición de dar de comer de la ofrenda de pesa a un incircunciso que no se ha realizado el Brit Milá. Shemot 12:47. Precepto de consagrar el primogénito de los animales en la tierra de Israel. Shemot 13:2. Prohibición de comer jamés durante la Moed de Pesach. Shemot 13:3. Prohibición de que sea vista cualquier sustancia leudada en nuestras posesiones durante la Moed de Pesach. Shemot 13:7. Precepto de relatar el éxodo de Miraín. Shemot 13:8. Precepto de redimir la cría primeriza del asno. Shemot 13:13. Precepto de decapitar la cría primeriza del asno si no es redimido. Shemot 13:13. Mis amados Ajín, hasta aquí ha quedado la porción de la Parashá Bot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torah, Torah emet,
Torah emet, bejayeo lana tabetogeno, baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado de su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Misajín, no olvide suscribirse, activar la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Usted me puede encontrar en iBooks como La responsabilidad humana, en Spotify como Los fundamentos de la Torah, en Apple Music puede encontrarme como Los fundamentos de la Torah y aquí en este canal como Yohanan Gutiérrez, Los fundamentos de la Torah. Amén. Shalom ubrajó, lejitrao. Hasta la próxima, misajín. Llevarejeja Adonai beyismereja, Yair Adonai panabeleja bijuneja, Yisa Adonai panabeleja beyasenleja shalom.